de la salvación y que sepamos también que la seguridad de la salvación va unida a la vida eterna. Entonces, para ello, vamos a repasar una serie de textos que vimos el jueves en la última clase del discipulado de bautismos. Porque es que debemos saber que salvación y vida eterna es algo indivisible y algo inseparable. Y para verlo vamos a comenzar leyendo en Juan 10. Ahí lo tenemos. Lo que quiero que aprendamos hoy es que no se puede ser salvo sin tener vida eterna. Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Podemos ver la cantidad de promesas que hay en este corto texto? Dice Jesús que las ovejas oímos su voz, que nos conoce, que le seguimos, que Jesús nos da vida eterna, que no pereceremos jamás, que nadie las arrebatará de su mano, de la mano de Jesús, y que tampoco nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué separa Jesús el arrebatarnos de su mano del arrebatarnos de la mano del Padre? ¿Por qué separa Jesús, si nos damos cuenta en el texto que tenemos en pantalla, que nadie las arrebatará de su mano y tampoco nadie las puede arrebatar de la mano del Padre? Pues tenéis que escuchar hasta el final para enteraros. Lo que quiero que veamos hoy y que todos salgamos convencidos de ello es que si ya somos ovejas del Señor, ya hemos sido salvados, ya tenemos la vida eterna y la tenemos para siempre. Y no estoy hablando de lo que cree esta denominación, aunque coincide, pero no estoy hablando de denominaciones, eso lo enseñamos en los estudios del miércoles, sino que estoy hablando de lo que enseña la Biblia. Si estás atado a alguna denominación, aquí hay muchas denominaciones, ¿verdad? Si estás atado a alguna denominación, desátate y únete a la palabra de Dios. Mirar, es terrible el ser cristianos y no tener la seguridad eterna. Cuando nos convertimos, pasamos a formar parte de la familia de Dios, ¿verdad? Yo creo que eso lo tenemos todo claro. Cuando nos convertimos, pasamos a formar parte de la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pues bien, piensa ahora en un niño. Piensa en un niño que se porta mal y sus papás le echan de la familia. Le dicen, ya no eres de mi familia. El niño vive angustiado porque se ha quedado sin familia, se ha quedado sin papás, se ha quedado sin hermanos, se ha quedado sin casa, se ha quedado sin su cuarto, se ha quedado sin sus juguetes, se ha quedado sin nada absolutamente. Lo ha perdido todo. Ahora de pronto se da cuenta que hay una solución y que es pedirle perdón a su papá. Y entonces va y le pide perdón a su papá y el papá lo vuelve a aceptar en la familia. Le dice, ya eres de mi familia otra vez. Pero entonces otro día el niño vuelve a hacer una trastada y el papá le dice de nuevo, fuera de la familia. Y de nuevo el niño se queda sin familia, sin hermanos, sin casa, sin cuarto, sin juguetes, sin nada. Pero otro día recuerda que puede pedir perdón, que esa es la solución, y vuelve. Y todo vuelve a la normalidad. Podemos imaginar lo que sucedería en la cabeza de ese niño cada vez que se queda sin nada, cada vez que se queda sin familia. Pues mirar, este ejemplo sencillo nos tiene que hacer pensar por qué muchos cristianos viven así como este niño. Muchos cristianos viven sin seguridad eterna. Un día se sienten hijos de Dios y al día siguiente pasa algo
Y entonces sienten o creen que no lo son. Se arrepienten y al otro día piensan que de nuevo son hijos de Dios. Mirad, si pensamos así, si pensamos en ello, los que así creen viven esforzándose en ser salvos. Están viviendo algo así como una salvación por el esfuerzo o una salvación por las obras. Y en ese esfuerzo por salvarse a sí mismos no están siendo útiles para el servicio del Señor. Dicho de otro modo, si yo estoy seguro de mi salvación eterna, no tengo que preocuparme por conseguirla, porque ya la tengo, y todo mi esfuerzo estará centrado en servir al Señor sin distracciones. ¿Sabéis cuál es el problema? Que muchas veces seguimos al Señor por vista, en lugar de seguirle por fe. Y nos atrevemos a juzgar a otros como nos juzgamos a nosotros mismos. Y si creemos que nosotros mismos podemos perder la salvación, lógicamente pensaremos que otros también la pueden perder. Pero voy a ilustraros esto con algunos textos de la Biblia para que lo entendamos bien. Vamos a ver algunos casos. Lo primero que debemos saber es que cuando hablamos de seguridad eterna no estamos hablando de alguien que ha hecho la famosa oración para aceptar al Señor, que ha hecho la declaración de fe. Ni siquiera estamos hablando de alguien que se ha bautizado. De lo que estoy hablando en cuanto a la seguridad eterna es de alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, y por lo tanto se ha convertido en hijo de Dios y ha cambiado, porque conversión significa cambio. Es curioso que cuando hablamos de este tema siempre hay alguien que dice: bueno, es que yo conozco a una persona que era cristiana, pero dejó de serlo. ¿Te ha venido alguna vez un pensamiento así? ¿Has pensado alguna vez en una persona que era cristiana, pero dejó de serlo? Mirad, la respuesta que podemos dar a la luz de la Biblia es que si piensas así, tú crees conocer a alguien que era cristiano, pero dejó de serlo. Ahora, quizá nunca fue cristiano, o quizá lo siga siendo, porque tú no estás en posición de juzgar. Eso es lo que enseña la Biblia, lo repito. Puede que tú creas conocer a alguien que era cristiano, pero que dejó de serlo, pero puede también que quizá nunca fuese cristiano, o que quizá lo siga siendo, porque nosotros no estamos en posición de juzgar. Insisto en lo que dije antes. Nosotros tendemos a juzgar por vista, pero Dios sopesa nuestros corazones, cosa que nosotros no podemos ver. Nosotros no vemos el corazón de la persona, no vemos sus intenciones, no vemos nada. Vemos el exterior simplemente, solo vemos lo que hace la persona, el exterior de la persona. Y hay muchas personas que actúan como cristianos sin serlo. Y nosotros, que lo que vemos es el exterior, vivimos confundidos, pero el Señor, que sí que ve el interior, a Él nadie le confunde. Vamos a ver un ejemplo de esto en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien, esta gente llamaba a Jesús Señor, le llamaba a Jesús Señor. Hacían milagros. Dice que le servían, que predicaban, que hacían exorcismos. ¿Y qué les dice Jesús? Nunca os conocí. ¿Acaso les dice Jesús que tenían la salvación, pero la perdieron? No, Jesús les dice que nunca los conoció, que nunca fueron de Él, que nunca fueron ovejas de su rebaño.
Es lo que les está diciendo Jesús. Ahora, ¿cómo habríamos juzgado a estas personas nosotros si los veíamos diciendo a Jesús Señor, haciendo milagros, haciendo exorcismos? Simón el mago también hacía, ¿eh? ¿Cómo los habríamos juzgado nosotros? Seguramente habríamos dicho, no, antes eran cristianos, pero ahora han perdido la salvación, ¿verdad? Pero mirad lo que dice Jesús, nunca fuisteis de mi familia. Son palabras claras de parte de Jesús, ¿verdad? Vamos a volver a leer ahora el pasaje del principio. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En el pasaje que leímos antes, Jesús les dice a los que le servían, es grande esto, a los que le estaban sirviendo, Jesús les dice, nunca os conocí. Y le estaban sirviendo y le llamaban Señor. Y le dice, nunca os conocí. Sin embargo, en este pasaje dice Jesús, las conozco. A mis ovejas las conozco. Conozco a mis ovejas. ¿Podemos ver la diferencia? Hay personas que viven una religión sin relacionarse con Dios. Ayer lo veíamos en el estudio que tuvimos ayer por la mañana, que hay personas que están todo el día sirviendo a Dios, pero no tienen ni un momento para orar, no tienen ni un momento para relacionarse con el Señor. Son felices con servir, pero no conocen a Dios. Dios pone por delante de la religión la relación con Él. Algunos son religiosos, cumplen con los preceptos, pero nunca fueron salvos. Sin embargo, otros son salvos y lo serán para siempre, porque como dice el texto, no perecerán jamás porque nadie me los puede arrebatar. Ahora, es cierto que a veces vemos a personas que anduvieron un tiempo con nosotros, siguiendo los caminos del Señor, y de pronto un día desaparecieron, ¿verdad? Seguro que todos conocemos algún caso, no hace falta decirlo. Y de nuevo, esto puede confundirnos, pero también de nuevo la palabra de Dios nos trae luz para que entendamos. Y entonces Juan nos recuerda lo siguiente: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Claramente vemos en el texto lo que he dicho antes, que hay personas que empiezan por un tiempo en los caminos del Señor, parece que están bien, nosotros solo vemos el exterior, permanecen un tiempo, pero después se alejan de la fe y vuelven a sus viejos caminos, vuelven a su vieja vida. Cuando nosotros vemos esto, decimos, eran salvos, pero perdieron la salvación, ¿verdad? Sin embargo, la Escritura dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué dice que no eran de nosotros y que no todos son de nosotros? La respuesta está en el mismo texto. Porque el que es del Señor permanece junto a Él y junto a su familia espiritual. Fijaros en lo que enseña Romanos 8 y que nos incluye a ti y a mí. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un texto poderoso, ¿verdad? Que todos conocemos. Pablo está diciendo que está completamente seguro de que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios.
Ahora, tratar de pensar en algo que nos pueda separar del amor de Dios. Seguro que no lo encontráis porque este texto lo incluye todo. Absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Y Dios nos salvó por amor. Y porque nos salvó por amor, no nos salvó de forma temporal, nos salvó para siempre. La salvación es perfecta como Dios es perfecto. Y mirad, si aún alguien piensa que el plan salvífico de Dios no es eterno, es que no conoce al Dios eterno. Si alguien piensa que el plan de salvación de un Dios perfecto es un plan imperfecto, es que no conoce al Dios perfecto. En Filipenses también leemos, el mismo Pablo habla, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Igual que en la cita anterior de Romanos que acabamos de leer, que Pablo dice que está convencido de que nada nos puede separar del amor de Dios, ahora el mismo Pablo a los filipenses les dice que también está convencido de que la obra del Señor, que el Señor mismo empezó en ti y en mí, la acabará, la terminará. Porque ¿quién comenzó la buena obra en nosotros? El Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos convenció. Porque la Biblia dice en Romanos, no hay quien busque a Dios, no hay quien lo haga por su cuenta, no hay quien busque a Dios, dice Pablo a los romanos. Él fue quien nos persiguió, Él fue quien nos convenció. Y también nos recuerda el apóstol Juan que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Mirad, Él no solo es quien nos persiguió y quien nos convenció, también es quien nos convirtió. Conversión significa cambio. Él es quien nos cambió, quien abrió nuestro entendimiento para que conociésemos su voluntad, para que entendiésemos las Escrituras. Y es el mismo que acabará en cada uno de nosotros la obra que un día comenzó. Amén. Mirad, si la salvación fuese obra nuestra, se podía acabar cualquier día. Si fuese obra nuestra, cualquier día se podía acabar, pero como la salvación es obra de un Dios eterno y de un Dios perfecto, nunca acabará. Nunca acabará. Y para entender esto aún mejor, vamos a ver qué dice la carta a los Hebreos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Con cuántas ofrendas? Con una. ¿Para cuándo? Para siempre. No solo Dios es perfecto, sino que nos hizo también a nosotros perfectos en Cristo. Mirad, aquí está hablando del sacrificio de Jesús en la cruz y está diciendo que nunca va a volver a morir porque con un único sacrificio es suficiente para que todo aquel que en Él cree no se pierda y sea salvado para siempre al recibir la vida eterna. Mirad, si la salvación no fuese para siempre, Jesús necesitaría volver a morir. Pero es que es para siempre, una sola ofrenda. Mirad, el sacrificio de Jesús no solo era la única forma que había para salvarnos, sino que igual que Jesús es perfecto, su sacrificio es perfecto y su salvación es perfecta. Y porque es perfecta es para siempre. Si leemos con detenimiento la Biblia, veremos que no encontramos ningún caso en el que alguien haya sido salvado dos veces. ¿A que no? En toda la Biblia no hay ningún caso en el que alguien haya sido salvado dos veces, igual que nadie ha nacido físicamente dos veces. Nacemos de nuevo una vez y para siempre. Cuando naces de nuevo, lo haces para siempre. Cuando naces de nuevo, cambias. Eso es lo que significa conversión, porque con una sola ofrenda el Señor nos ha perfeccionado para siempre, para siempre. Ahora, puede que pienses, ¿qué sucede si peco después de haber recibido la salvación? Bueno, lo cierto es que todos hemos pecado después de haber recibido la salvación, ¿verdad? Puede que aparentemente no lo parezca. Puede que veas al que tienes a tu lado, pues con cara de santo, con cara de santa, míralo al que tienes al lado, con cara de no pecar nunca, ¿verdad?
Puede que suceda eso. Pero ¿cuál es la definición de pecado? ¿Qué definición da la Biblia de pecado? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, ¿verdad? Y la pregunta, ¿siempre hacemos lo bueno? No me voy a referir a asesinatos, ni adulterios, ni maltratos, ni nada de esto. Vamos a pensar que el médico te ha dicho que te alejes de la sal, porque tienes que cuidar tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Pero tú te atiborras de sal. O que el médico te ha dicho que te alejes, que ni mires los dulces, pero tú te los comes todos, ¿no? ¿Estamos haciendo lo bueno? No. Estamos castigando nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Como veis, es muy fácil pecar y todos pecamos. Pongo estos ejemplos sencillos para que veamos que nadie estamos libres de pecar. ¿Hacemos siempre lo que es bueno? No, a pesar de saberlo. Mirad, también dice Romanos que lo que no proviene de la fe es pecado. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, lo que está diciendo Dios es que no somos justos debido a nuestras buenas obras, sino por poner nuestra fe donde Dios puso nuestros pecados. Es decir, en Jesucristo, ¿verdad? Que es quien se sacrificó. Ahí es donde tenemos que poner nuestra fe. Mirad cómo continúa el texto de Romanos. Vamos a seguir un poco aquí. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. Confiere justicia sin obras. Fijaros en esta palabra, confiere, según la vemos en otras traducciones, dice Dios atribuye justicia, otra dice Dios declara justo, otra dice Dios declara inocente, otra dice Dios restablece. Y que en definitiva lo que está diciendo David en boca de Pablo es que Dios nos declara inocentes sin que hayamos hecho nada para merecerlo. Y lo repito, Dios nos declara inocentes sin que hayamos hecho absolutamente nada para merecerlo. Es decir, si pensamos en el verbo conferir como transferir y pensamos en una transferencia bancaria, ¿verdad? Podemos pensar en que Dios nos ha transferido a nuestra cuenta la justicia que no podíamos conseguir por nosotros mismos. De ahí que cuando recibiste la salvación, cuando la recibí yo también, Dios escribió en nuestra cuenta justo. En nuestra cuenta ahora pone justo. Antes ponía pecador, ahora pone justo. Y tú no hiciste nada para merecerlo, ni yo tampoco, pero a Dios no le importó, porque aunque no lo merecíamos, lo necesitábamos, y por eso lo hizo. Y porque nos ama, porque nos amó, y porque nos ama, y porque nos amará, es que Él lo hizo. De ahí que la palabra diga, feliz es el hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. Y sigue el mismo texto de Romanos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bien, lo que nos está diciendo es que al poner nuestra fe en Cristo, Dios nos llama justos y Él pone esa justicia en nuestra cuenta sin que nosotros hayamos hecho ninguna obra para merecerlo. Y después dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y es que mirar, nosotros podemos perdonar a la gente el daño que nos hagan, ¿verdad? Pero no podemos limpiarles. Lo repito, nosotros podemos y debemos perdonar a la gente el daño que nos hagan, pero no podemos limpiarles. Sin embargo, Dios nos perdona, nos limpia y cubre nuestros pecados de tal forma que es como si nunca los hubiésemos cometido. No es una limpieza a medias, es una limpieza total. Pero vamos un poco más allá en el siguiente versículo. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás
le tomará en cuenta su pecado. Jamás. Qué palabra, ¿verdad? Y es que el Señor no solo nos confiere justicia a nuestra cuenta, no solo nos perdona, no solo borra nuestros pecados, sino que como leemos, el Señor jamás tomará en cuenta nuestro pecado. De ahí que insista en lo que dije antes sobre que nadie se salva dos veces. Somos salvados una vez y para siempre. Mirad lo que dice Hebreos de nuevo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos perfectos para siempre porque el Señor jamás tomará en cuenta nuestro pecado. Amén. ¿Lo creemos? Y es que en el momento de ser salvados, como lo hemos sido para siempre, ahora estamos en una posición diferente, en una nueva posición con respecto a Cristo Jesús. Dice sobre esto el apóstol Pablo a los Corintios. Esto significa, lo que estamos hablando, que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Amén. Ya ha comenzado, no comenzará, ya ha comenzado. Y dándole la vuelta al texto, si no ha comenzado la nueva vida, es que aún no hemos nacido de nuevo. La Biblia habla de dos posiciones, con Adán o con Cristo. Y la Biblia dice que con Adán todos mueren, pero con Cristo todos viven. Al decir el texto que una nueva vida ha comenzado, lo que está diciendo es que ahora estamos seguros en Cristo y esa seguridad que tenemos se debe de ver en nuestra vida, se debe de ver en la vida de cada uno de nosotros. Permitidme una pregunta sencilla. ¿Estaba seguro Noé y su familia dentro del arca? Estaban seguros, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Por dos motivos principales. Habían construido el arca según las instrucciones de Dios, ¿verdad? Y Dios no les iba a dar unas instrucciones incorrectas. Nuestro Dios es perfecto. Habían construido el arca según las instrucciones de Dios. Dios les dio las instrucciones correctas para construir el arca y salvarse. Pero Dios no solo les indicó cómo podían salvarse, sino que además fue Él mismo el que cerró la puerta del arca. Dios selló la puerta del arca para que Noé y su familia se salvasen, igual que al convertirnos sella nuestra vida con su Espíritu Santo como sello de nuestra salvación eterna. El Espíritu Santo en nosotros lo que hace es que le dice al mundo, le dice al diablo y le dice a quien quiera presentarse que tenemos la salvación asegurada. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Creemos todos? ¿Sabemos todos que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación? ¿Lo tenemos claro? Sabemos que el Espíritu Santo se entristece, ¿verdad? Cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista, dice la palabra, la Reina Valera, se entristece cuando no actuamos adecuadamente, pero ¿en alguna cabeza cabe que el Espíritu Santo se va de nosotros cuando pecamos y cuando nos arrepentimos vuelve? Y cuando volvemos a pecar se vuelve a ir y luego, como he puesto el ejemplo de antes del niño en su casa, ¿verdad? ¿Cabe en alguna cabeza esto? ¿Verdad que no? Porque el Espíritu Santo es el sello puesto por Dios, es la señal de que nos ha rescatado, es la señal de la salvación eterna. Y como eterna es la salvación, eterna es la señal, eterno es el sello. Para que lo entendamos mejor, la salvación ni siquiera está en el cielo. Estoy hablando de cielo como lugar, ¿verdad? Ni siquiera está en el cielo. ¿Por qué digo esto? Porque del mismísimo cielo cayeron ángeles.
De ahí que insista en que la salvación está solo en una persona, en la persona de Jesucristo, que es quien se sacrificó. Jesucristo es quien se sacrificó por nosotros y la salvación está exclusivamente en Él, en su persona. Jesucristo es quien nos sella con su Espíritu Santo. Estar tranquilos, me voy al cielo, pero cuando me vaya os dejaré a alguien como yo, dice el Señor. Nos sella con su Espíritu Santo para que no quepa la menor duda de que hemos sido salvados, de que hemos sido rescatados para siempre, rescatados para la eternidad. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora ha comenzado una nueva vida que no tiene nada que ver con la anterior. Una nueva vida ha comenzado. Si no ha comenzado, quizás que necesitemos todavía nacer de nuevo. Una nueva vida ha comenzado porque ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y ya no nos comportamos como nos comportábamos antes, nos comportamos de una forma diferente, copiando al Maestro, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vemos cuántos textos nos hablan claramente al respecto. Cuando Jesús repite de cierto, quiere que se le preste atención. Está diciendo, presten atención, escúchenme. Y sigue diciendo, cuando escuchan mi palabra y creen en el Dios que me envió a salvarles, en el Dios que me envió como Salvador del mundo, entonces tienen vida eterna. No vendrán a condenación, no serán juzgados, sino que han pasado ya de muerte a vida. Mirad, hay quien cree que la vida eterna se obtiene al morir. De hecho, si visitamos los cementerios, veremos lápidas en las que pone, entró en la vida eterna. Pero eso es un doble error. Primero, porque si no tienes la vida eterna antes de morir, no vas a entrar nunca. No vas a entrar cuando te entierren. Y segundo, porque la vida eterna va unida a la salvación. Esto no debemos olvidarlo nunca y se recibe en el momento de creer. Somos salvados para vida eterna. Va todo unido, no se puede separar, ¿de acuerdo? Cuando eres salvado, recibes la promesa de la vida eterna a la vez. Fijaros en el texto que tenemos en la pantalla. En el momento de creer, eres salvado y recibes la promesa de la vida eterna, porque Jesús habla en presente, no dice tendrá en futuro, sino tiene en presente. Tiene vida eterna. No dice pasará en futuro, sino que dice ha pasado, en tiempo pasado, ¿verdad? Ha pasado, porque en el momento de creer has sido salvado y has recibido la vida eterna y por lo tanto ya has pasado de muerte a vida. Y como digo, eso se tiene que ver en nuestras vidas. Permitidme que insista, porque esto es la base de la salvación y no podemos errar en esto. Y yo les doy, dice Jesús, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús nos dice que nos da en presente la vida eterna, y porque nos la da ya, porque nos la da en el momento de creer, ya no podemos morir después, no perecerán jamás, ya no podemos morir después, ni tampoco nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor, porque no hay absolutamente nadie más poderoso que Él. Amén. Vamos a concluir con algo, por si aún nos quedaba alguna duda. Esto nos lo va a despejar. En la oración sacerdotal, Jesús dice lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fijaros qué bonito. Este es un resumen de la oración sacerdotal, que no la leemos entera por falta de tiempo. Aquí Jesús, en esta oración de despedida al Padre, porque es la oración previa a su arresto, le dice
que hasta aquí Él ha cuidado de los que el Padre le dio y que no ha perdido a nadie. Pero fijaros qué importante en cuanto a lo que estamos hablando. Jesús no le dice al Padre que se los lleve ya al cielo. ¿Lo podría hacer? Podría hacerlo, es todopoderoso, ¿verdad? No les dice que se los lleve al cielo, sino que les dice que les proteja del maligno mientras están aquí en la tierra. Jesús está diciendo esto en el momento de su arresto, como he dicho antes, porque no quiere que en ningún momento sus discípulos queden desprotegidos. Es como si Jesús le dijese al Padre: ahora me van a arrestar, ahora me van a matar, pero volveré. Mientras tanto, cuida tú de ellos. El amor del Señor llega hasta ese punto, ¿verdad? Estaba a punto de morir, pero se estaba preocupando por los que dejaba. Y al final dice también que no le pide al Padre solo por sus discípulos, sino que les pide también por los que han de creer por el testimonio de ellos, es decir, por nosotros, por cada uno de nosotros. Jesús está ejerciendo de sumo sacerdote intercesor, pero a diferencia de los sumos sacerdotes, de los otros sumos sacerdotes que sí murieron, Jesús sigue vivo, Jesús vive y permanece para siempre. Amén. Y es por eso que dice Hebreos, haciendo una comparación de Jesús entre los sumos sacerdotes que vivían y morían y Jesús que vive y permanece para siempre, dice lo siguiente: mas este, se está refiriendo a Jesús, por cuanto permanece para siempre, no como los otros, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente, salvar siempre a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está constantemente intercediendo por nosotros. Es decir, la oración sacerdotal continúa porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, a diferencia de los otros que le precedieron, Él vive y permanece para siempre, con un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia y que con su intercesión perpetua nos proporciona igualmente una salvación eterna, una salvación para siempre. Que el Señor nos ayude a entender la grandeza de la salvación. A veces se le quita fuerza a la salvación diciendo, no, que sí que se puede perder. No, ¿cómo se va a perder un plan perfecto de un Dios perfecto? No se puede perder. Que el Señor nos ayude a entender la grandeza de la salvación, la perfección del plan de Dios, un plan perfecto de un Dios perfecto. Y a retener y a enseñar a otros, ¿verdad?, que verdaderamente sí que tenemos salvación eterna. No por nuestros méritos, porque nosotros no lo habríamos podido conseguir jamás, sino por los méritos de Cristo, que es quien se sacrificó por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por ese sacrificio inmerecido por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque solo viste nuestra necesidad y por amor te diste. Te ruego, Señor, que nos ayudes a enseñarlo al mundo, que todo el mundo pueda conocer la grandeza, la perfección de ese sacrificio, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos demostrar realmente y que el mundo vea con claridad que efectivamente tenemos una nueva vida gracias a ti, que hemos nacido de nuevo, que ya no vivimos como vivíamos antes, Señor, y que ahora en todo momento vivimos para ti, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, rogándote que nos ayudes a que así sea, para ser esos testigos que tú quieres que seamos, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Aló, aló.
Mire, hermanos, yo soy responsable, como todos saben, o casi todos, de la recogida de alimentos por la furgoneta y todo eso. Esa parte de transporte, de mantenimiento de la iglesia, que lo hago muy mal, pero intento hacerlo. Y quiero decir lo siguiente, todas veces de paella, se queda una persona al final para descargar todo aquí en la iglesia. Que sea yo, que sea Slava, que sea João, sea quien conduzca, Jorge. Isso é uma prova, porque temos que descargar todo aqui, todas as bombonas de gás, a paella, todo. Tirar a basura, todo. Então, eu quero pedir, homens, se é que há um aqui, não sei o quê, ajudar a fazer isso quando terminemos ali, vale? Recolher a basura, poner em la furgo, recolher todo, poner em la furgo e acompanhar aqui se pode. Se tem coche, se não tem, pede para que alguém te traga aqui para ajudar a descargar isso. Eu não hablé nada contigo, pero, ¿vale? Ok, muchas gracias. Una pequeña oración con todos. Luego, la profesora que nos toque, leemos algún versículo o algo, o hacemos algún dibujo sobre el versículo que estamos dando de este mes. Y luego hay veces que nos hacemos algunas preguntas entre nosotros sobre el versículo del mes. Preguntar, Marcus, ¿en qué parte, en qué momento se proclamaron, se dijeron esas bienaventuranzas que hemos estado viendo a lo largo de este año? ¿En qué momento? ¿En qué parte? Sí. En el Sermón del Monte. Hacemos juegos aquí y aprendemos un poco y vamos un poquito aparte. Bueno. Bien, como cada año, cuando hay vacaciones escolares, pues también tenemos vacaciones aquí. Entonces, vamos a repartir los diplomas de la escuela dominical de este año. Han faltado muchos niños, pero tenemos guardados los diplomas para cuando vengan, ¿de acuerdo? Entonces, vais viniendo según os llamo. Tobías. Salomón. Felicidades. Aquí. Manuel. Felicidades. Israel. Qué polo más chulo, yo quiero uno, ¿eh? Quiero un polo de esos. Alaina. Felicidades. Mía. Felicidades. Joaquín. Felicidades. Leticia.
Felicidades. Gema. Felicidades. Camila. Felicidades. Y Thunder. ¿Viene su mamá por él? Espera, que quiere salir la mamá en la foto. Espera. Felicidades. Esperar. Fina, ¿vienes a orar? Sí, Padre, te damos gracias, Padre Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor, por cada niño, mi bendito Dios. Padre, qué bonito, Señor, ver que de pequeños ya están aprendiendo tu palabra, Señor, que ya van andando por tus caminos, Señor. Padre, ayuda a los papás, Señor, y dale sabiduría, Señor, para llevarlos por tus caminos, para hablarle de ti, Señor, para no confundirlos, mi bendito Padre. Y como tú dices, que crezcan en tu sabiduría, y aunque sean viejos, mayores, nunca se van a apartar de ti, Señor. Y eso es lo que pedimos, Padre, Señor. Que nunca, Señor, que nunca permitas, Padre, que ellos se aparten de ti, sino todo lo contrario, Padre, que aquí haya evangelistas, pastores, profetas, maestros. Señor, que sea, mi bendito Dios, este grupo y los que han faltado, que sean el tu mañana, Señor, para que ellos lleven tu palabra, para que ellos lleven las nuevas de salvación, Señor, mi bendito Dios. Dale sabiduría y conocimiento de ti, Señor, y guárdalos en tus caminos, Padre. Protégelos de las malas compañías, de todo peligro, de todo accidente, de toda enfermedad. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y hacemos un vallado alrededor de ellos con tu Santo Espíritu, para que nada ni nadie pueda dañarlos, ni llevarlos por el camino que no deben, mi bendito Dios. Gracias, mi bendito Dios, por estos niños tan preciosos, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos, mi bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amén. Y ahora vamos a seguir la fiesta en el campet, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Si alguno no sabe cómo llegar, que hable conmigo, ¿de acuerdo? Dios os bendiga.